La policía tumbó la puerta de mi cuarto con una patada brutal exactamente al *1:47 de la madrugada. El estruendo fue tan fuerte que por un segundo sentí que toda la casa había explotado. La madera se hizo pedazos, las bisagras salieron volando y 2 linternas potentes me cegaron al instante, apuntándome directo a la cara como si yo fuera una criminal peligrosa escondida en la oscuridad. Mi nombre es Penélope, tengo 32 años, y en ese momento estaba de pie en medio de mi habitación destrozada, sin moverme, tratando de entender qué demonios estaba pasando. Apenas había tenido tiempo de reaccionar cuando 2 oficiales entraron corriendo como si estuvieran allanando la guarida de un fugitivo. Uno de ellos levantó una orden de arresto frente a mí, mientras el otro empezó a revisar todo con violencia, aventando mis cosas, volteando muebles, abriendo cajones y empujando lo que se le cruzaba en el camino para asegurar el área. Mi buró terminó tirado en el suelo. Una lámpara se hizo añicos. Mi ropa cayó del closet como si hubiera pasado un huracán. Escuchaba el sonido de la madera rompiéndose, de mis cosas golpeando el piso, de las botas pesadas retumbando en cada rincón de mi cuarto. Todo era caos, ruido y humillación. Uno de los policías se me acercó de golpe y me agarró del hombro con tanta fuerza que me hizo perder el equilibrio por un segundo. Sus dedos se clavaron en mi brazo mientras me obligaba a quedarme quieta. Luego, sin bajar la voz ni un poco, leyó los cargos como si quisiera que toda la colonia los escuchara. Queda arrestada por fraude patrimonial, gritó con voz seca, por encima del eco de la puerta rota y del desastre que acababan de provocar. Fraude patrimonial. Esas 2 palabras se quedaron suspendidas en el aire como una sentencia. No porque fueran verdad, sino porque entendí, en ese mismo instante, que alguien había preparado todo esto con cuidado. Aquello no era un error. No era una confusión. Era una trampa. Y lo peor fue que, cuando levanté la vista hacia el pasillo, confirmé exactamente quiénes estaban detrás de todo. Mis padres estaban ahí parados, uno junto al otro, con los brazos cruzados y una calma escalofriante en la cara. No había sorpresa, no había preocupación, no había miedo por mí. Al contrario. Los 2 me estaban mirando con una expresión que todavía hoy me cuesta describir sin que se me revuelva el estómago. Estaban sonriendo. No una sonrisa nerviosa. No una sonrisa incómoda. Era una sonrisa de satisfacción pura. De triunfo. De gente que por fin estaba viendo caer a la persona que querían destruir. Mi madre tenía la barbilla levantada, como si estuviera presenciando el final de una obra que llevaba años planeando. Mi padre ni siquiera intentó ocultar el gusto que le daba verme esposada. Los 2 parecían felices. Orgullosos, incluso. Pero eso no fue lo peor. A un lado de ellos estaba mi hermana menor, con el celular levantado bien alto, buscando el mejor ángulo para grabarme. Tenía la pantalla iluminándole la cara y una sonrisa de emoción enferma, como si esto no fuera el arresto de su propia hermana, sino el estreno del video que la iba a hacer viral. Y síganle entrando, esto se va a poner buenísimo, dijo mirando la cámara, sin quitarme los ojos de encima. Estaba haciendo un transmisión en vivo de mi arresto. En vivo. Mi humillación, mi casa destrozada, los policías gritándome, mis padres disfrutando el espectáculo, todo estaba siendo transmitido para internet como si fuera entretenimiento barato. Y no se trataba de unas cuantas personas mirando por morbo. No, mi hermana, encantada consigo misma, empezó a leer los comentarios en voz alta, saboreando cada insulto. Por fin la atraparon. Siempre se veía falsa. Se nota que era una estafadora. Que no la suelten. Mírenla, ni siquiera llora. Más de 1 millón de personas estaban viendo ese live. 1 millón de desconocidos opinando sobre mi vida, celebrando mi caída, insultándome, riéndose de mí, mientras yo seguía ahí parada, con 2 policías dentro de mi cuarto y mi propia familia disfrutando el show como si hubieran comprado boletos en primera fila. No les di el gusto de verme romperme. Por dentro sentí el golpe, claro que sí. El miedo llegó primero, frío y afilado. Después vino la rabia. Y detrás de la rabia, una certeza helada, si perdía el control en ese momento, si gritaba, si lloraba, si suplicaba,
les estaría entregando exactamente lo que querían. En una crisis, el pánico no te salva. El pánico te hunde. Y yo no pensaba hundirme frente a ellos. Así que mantuve la cara completamente seria. No lloré. No grité. No pregunté por qué. No les regalé ni una sola lágrima. Respiré despacio, una vez, y luego otra, mientras mi hermana seguía narrando mi caída como si fuera la conductora de un programa de chismes. El oficial todavía me sujetaba del hombro, esperando resistencia, esperando un movimiento brusco, esperando cualquier excusa para tirarme al piso y decir que yo había puesto resistencia al arresto. No se la di. Di un paso al frente por mi cuenta, con toda la calma que pude reunir, y levanté las manos lentamente frente a mí. Mis muñecas estaban desnudas y frías. Miré las esposas de metal en las manos del policía y las extendí sin decir una sola palabra, como si yo fuera la única persona en esa casa que todavía conservaba algo de dignidad. El clic del metal cerrándose alrededor de mis muñecas sonó más fuerte que los gritos, más fuerte que la puerta rota, más fuerte que los comentarios de live. Asterisco clac. Frías. Pesadas. Apretadas. Las esposas se cerraron alrededor de mis manos y, por un segundo, todo se volvió extrañamente silencioso dentro de mi cabeza. Ahí entendí algo que me sostuvo durante las horas siguientes. Podían humillarme, podían acosarme, podían exhibirme, podían inventar la historia que quisieran, pero todavía no me habían derrotado. Mi madre me miró con esa expresión de falsa superioridad que tanto conocía y soltó una risa bajita, casi satisfecha. Mi padre negó con la cabeza como si yo le hubiera causado una decepción irreparable. Mi hermana acercó más el celular para capturar mi cara esposada. Mírala bien, le dijo a sus seguidores. La gran Penélope. La favorita de todos. Ya ven que no era tan perfecta. No contesté. Me limité a girar el rostro y verla directamente a los ojos. Solo un segundo. Lo suficiente para que entendiera que yo sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Lo suficiente para que viera que no me había quebrado. Su sonrisa titubeó apenas un instante, casi imperceptible, pero yo lo noté. Y eso me bastó. Los oficiales empezaron a sacarme de la habitación. Mis pies crujían sobre la madera rota de la puerta. Pasé junto al espejo del pasillo y alcancé a verme reflejada apenas un segundo, cabello desordenado, camiseta arrugada, muñecas esposadas, la mirada helada. Parecía la imagen exacta de una mujer derrotada. Pero yo sabía la verdad. Yo sabía que aquello no era el final. Era el comienzo de algo mucho más grande. Mientras me llevaban por el pasillo, sentía la mirada de mis padres clavada en la espalda. Mi madre no dijo lo siento. Mi padre no preguntó si estaba bien. Ninguno de los dos se comportó como si me estuvieran arrebatando a su hija en plena madrugada. Se quedaron ahí, firmes, orgullosos, como si por fin hubieran cobrado una deuda pendiente. Mi hermana seguía caminando detrás de nosotros con el celular en alto, cuidando no perder ningún detalle. Le escuché decirle a la gente que no se desconectaran, que esto apenas empezaba, que todavía faltaba lo mejor. No sabía cuánta razón tenía. Porque yo también sentía que esto apenas empezaba. Bajamos las escaleras y el aire de la casa se sentía pesado, cargado de esa tensión que solo existe cuando una traición deja de ser sospecha y se convierte en evidencia. Cada paso con las esposas puestas me recordaba que alguien había armado un caso entero para destruirme. Alguien había movido influencias, había fabricado pruebas o había acomodado piezas con demasiada precisión. Y si mis padres estaban sonriendo así, era porque creían que por fin habían ganado. Creían que me llevaban a una celda. Creían que yo no tenía salida. Creían que el apellido, el dinero y sus contactos iban a bastar para enterrarme. Lo que no sabían, era que en cuanto llegara a la estación, en cuanto alguien revisara a fondo mi expediente, en cuanto apareciera el nombre correcto en la pantalla correcta, la sonrisa se les iba a borrar para siempre. Y yo pensaba estar muy despierta para verlo. No forcejeé. No grité. No intenté soltarme ni discutir con los oficiales, porque en el fondo yo ya sabía exactamente en qué iba a terminar toda aquella trampa tan elaborada. Ellos creían que me estaban subiendo a una patrulla rumbo a mi caída.
Mi familia pensaba que por fin me habían acorralado. Pero yo ya podía ver, con una claridad helada, cómo todo ese montaje iba a explotarles en la cara. Bienvenidos al momento en que la venganza deja de ser una idea y se convierte en una operación. Porque cuando tu propia sangre te vende, cuando la gente que te vio crecer decide destruirte por dinero, por envidia o por puro odio, ya no se trata de defenderte. Se trata de sacar toda la verdad a la luz, aunque esa verdad queme a todos los involucrados. Así que me quedé callada. Las luces del celular de mi hermana siguieron parpadeando unos segundos más mientras me empujaban hacia la salida. A lo lejos todavía alcanzaba a escuchar su voz excitada leyendo comentarios de live, como si mi arresto fuera un capítulo de reality show y no una traición familiar planeada con sangre fría. Pero todo ese ruido empezó a apagarse en cuanto me metieron a la patrulla y cerraron la puerta con un golpe seco. ¡Pam! El sonido del metal sellándose me aisló del mundo exterior. Adentro del coche olía a vinil viejo, sudor, café recalentado y ese aroma metálico que tienen las esposas cuando llevas rato con ellas puestas. El asiento era duro, incómodo, y la rejilla de seguridad entre los asientos delanteros me dejaba ver apenas las siluetas de los dos oficiales. Las luces rojas y azules seguían rebotando en las ventanas, pintando el interior de la patrulla con destellos intermitentes, como si yo estuviera atrapada dentro de una alarma. Fue ahí, en ese pequeño espacio helado, con las muñecas apretadas por el metal y el eco de la traición todavía zumbándome en la cabeza. Cuando mi mente se fue directo a una tarde muy específica de asterisco 3 meses atrás. Porque esa noche no había empezado a la 1:47 de la mañana. No. Esa noche había empezado mucho antes. Había empezado el día que mi abuelo decidió morir dejando una bomba en medio de la familia. 3 meses antes de mi arresto, manejé por todo asterisco Kansas City para asistir a la lectura oficial del testamento de mi abuelo. Recuerdo perfectamente el cielo de ese día, gris, pesado, con esa clase de nubes que parecen anunciar tormenta aunque no caiga una sola gota. El tráfico estaba insoportable y aún así llegué temprano, porque no quería darles a mis padres ni a Fiona el gusto de verme entrar tarde, alterada o descompuesta. La firma de abogados estaba en una de esas torres elegantes del centro, con ventanales inmensos, pisos brillantes y recepcionistas que te sonríen con esa cortesía ensayada que no significa absolutamente nada. Todo el edificio olía a dinero viejo, a contratos caros y a secretos bien archivados. En el elevador, mientras subía al piso del despacho, me vi reflejada en las puertas de acero y me obligué a mantener la espalda recta. Ya sabía que esa reunión no iba a ser agradable. Lo que todavía no sabía era que ahí, en esa mesa, iba a haber el primer movimiento de la guerra. Cuando la asistente me abrió la puerta de la sala de juntas, sentí el aire más pesado de lo normal. Era un salón impecable, casi demasiado perfecto, alfombra gruesa, cuadros sobrios en las paredes, una mesa enorme de caoba pulida al centro y una jarra de agua con vasos perfectamente alineados. Como si hasta el silencio hubiera sido acomodado por alguien obsesionado con el control. Y ahí estaban ellos. Mi madre. Mi padre. Y asterisco Fiona, mi hermana menor. Los 3 ya sentados, esperándome. Nuestra familia nunca había sido cercana, ni remotamente. Nunca fuimos de abrazos, de cenas felices o de apoyo incondicional. Lo nuestro siempre fue una especie de guerra fría disfrazada de apellido respetable. Sonrisas para la foto, cuchillos por debajo de la mesa. Pero aún con todo eso, el ambiente de ese día era distinto. Más oscuro. Más tenso. Más peligroso. Los 3 estaban sentados del mismo lado de la mesa, como si hubieran llegado con una estrategia acordada. Mi madre tenía la espalda tan recta que parecía de piedra. Mi padre tamborileaba los dedos una y otra vez sobre la madera, pero no por nervios, era impaciencia. Y Fiona, con su ropa cara, sus uñas perfectas y esa cara de inocencia falsa que también sabía usar, me observaba con una media sonrisa que me puso la piel de gallina. No me dijeron hola. No preguntaron cómo estaba. No hicieron ni el más mínimo esfuerzo por fingir cordialidad. Solo me siguieron con la mirada mientras yo me sentaba frente a ellos, del otro lado de la mesa, como si no fuéramos familia sino 2 bandos a punto de firmar una rendición. La tensión era tan espesa que casi se podía tocar. Se me instaló en los hombros como un peso físico,
como si el aire de esa sala estuviera cargado de algo podrido. Yo había aprendido a leer a la gente desde hacía años. Era parte de mi trabajo, parte de mi instinto de supervivencia. Y en ese momento, viendo la forma en que se miraban entre ellos, la manera en que evitaban cualquier gesto casual, supe que algo no estaba bien. No sabían algo. Planeaban algo. Unos segundos después entró Marcus, el abogado de la familia. Llevaba décadas trabajando para nosotros. Era un hombre meticuloso, impecable, de esos que parecen haber nacido con traje puesto. Tenía el cabello ya bastante gris, lentes delgados, una voz controlada y una forma de moverse tan calculada que jamás sabía si estaba nervioso o simplemente actuando. Traía en las manos una carpeta gruesa y un sobresellado con cera. Se sentó al extremo de la mesa, acomodó sus papeles con una calma casi irritante y se aclaró la garganta antes de empezar. El sonido retumbó en la sala como si alguien hubiera dado una señal invisible. Y gracias por venir, dijo con su tono de siempre, formal, limpio, distante. Como saben, estamos aquí para la lectura oficial del testamento del Señor. No escuché el resto de esa frase. No porque no me importara, sino porque el simple hecho de oír testamento me golpeó más de lo que esperaba. Mi abuelo llevaba meses enfermo, sí. Todos sabíamos que no estaba bien. Pero una parte de mí, la parte que todavía se aferraba a algo parecido a la esperanza, no estaba lista para aceptar que ya no iba a volver a escuchar su voz. Mi abuelo no había sido un santo. Tenía un carácter durísimo, era orgulloso, controlador y a veces imposible. Pero conmigo había sido distinto. No necesariamente cariñoso, no de la manera convencional, pero sí justo. Veía cosas que los demás ignoraban. Y, más importante todavía, sabía exactamente quién era cada persona de esa familia cuando se cerraba la puerta y se apagaban las apariencias. Marcus rompió el sello del sobre con extremo cuidado, como si dentro hubiera una reliquia sagrada. Después comenzó a leer toda la parte aburrida, la legal, la de rutina, propiedades menores, objetos personales, inversiones divididas, joyas, antigüedades, vehículos, donaciones. Mi madre fingía escuchar, aunque yo veía en su mandíbula tensa que estaba esperando una sola cosa. Mi padre tenía la vista fija en Marcus como un jugador mirando la ruleta. Fiona revisaba su celular debajo de la mesa cada vez que creía que nadie la estaba viendo. Yo me limité a escuchar y observar. Porque a veces la parte más importante de una conversación no es lo que se dice, sino cómo reacciona la gente mientras espera lo que viene. Marcus siguió avanzando por el documento con esa voz monótona de abogado que podría leerte una sentencia de muerte con el mismo tono con el que te explicaría una póliza de seguros. Y entonces llegó al verdadero centro del testamento. Levantó la vista. Hizo una pausa. Y dijo: en cuanto al patrimonio financiero principal, el fideicomiso de $5 millones será transferido en su totalidad a la señorita Penélope como beneficiaria única y propietaria exclusiva. Silencio. Un silencio tan brutal que hasta el aire pareció detenerse. No escuché un felicidades. No escuché una respiración de alivio. No escuché absolutamente nada. Pero sí vi las caras. Mi madre se quedó congelada, con la boca apenas abierta, como si acabaran de abofetearla frente a todos. Mi padre parpadeó 2 veces, incrédulo, y luego su expresión se endureció con una rabia que no pudo disimular. Fiona giró hacia mí con los ojos muy abiertos, y por un segundo alcancé a ver el odio puro antes de que volviera a ponerse su máscara de niña ofendida. Yo tampoco dije nada. No porque no me sorprendiera, sino porque en ese instante entendí que la verdadera herencia de mi abuelo no era el dinero. Era el mensaje. Él sabía exactamente lo que estaba haciendo al dejarme ese fideicomiso a mí y no a ellos. Sabía quiénes lo habían cuidado de verdad. Sabía quiénes solo aparecían cuando olían dinero. Y, al parecer, decidió dejarlo por escrito de la forma más imposible de discutir. Marcus se detuvo después de soltar la cifra, tomó el vaso de agua que tenía al lado y dio un sorbo lento. Demasiado lento. Como si estuviera esperando ver quién iba a perder el control primero. Y entonces siguió leyendo. Pero ya no era la misma clase de lectura. Su voz cambió apenas un poco.
Lo suficiente para que yo lo notara. Lo suficiente para que supiera que la siguiente parte no era una casualidad. Leyó una cláusula sobre la transferencia administrativa inmediata del fideicomiso en caso de que yo sufriera un asterisco incapacidad legal repentina. Al principio sonaba como cualquier disposición preventiva que un abogado mete en un testamento millonario, si la beneficiaria no puede administrar sus bienes por razones médicas, legales o mentales. La autoridad de control pasa temporalmente a una administración designada. Normal. Razonable. Aburrido. Hasta que Marcus empezó a remarcar ciertas palabras con demasiado cuidado. Incapacidad legal. Transferencia inmediata. Administrador sustituto. Intervención sin demora. No las leyó como un simple abogado repasando un párrafo técnico. Las leyó como si quisiera que se grabaran a fuego en la cabeza de todos los presentes. Se inclinó un poco hacia adelante sobre la mesa. Bajó la velocidad. Pronunció cada frase con una claridad exagerada, casi teatral. Era imposible no darse cuenta de que estaba subrayando una salida, una grieta, una rendija legal por la que alguien podría meterse si quisiera quitarme el control del dinero. Y entonces pasó algo que me hizo sentir un escalofrío real. Fiona volteó de inmediato hacia mi madre. No fue un movimiento casual. Fue rápido, automático, cargado de significado. Mi madre le sostuvo la mirada apenas un segundo y luego giró hacia mi padre. Él respondió con un pequeño gesto de cabeza. Ni siquiera hablaron. No les hizo falta. Fue una conversación completa sin palabras. Un acuerdo silencioso. Un ya viste. Un sí, entendí. Un por ahí es. A cualquiera más le habría parecido nada. Un intercambio normal de miradas entre familiares tensos durante una lectura incómoda. Pero yo llevaba demasiados años sobreviviendo a esa familia como para no reconocer el lenguaje cuando aparecía frente a mí. Ese cruce de miradas tenía peso. Tenía intención. Tenía veneno. Sentí cómo se me activaba de golpe ese instinto que tantas veces me había salvado en el trabajo. Esa alarma interna que se enciende cuando alguien en la sala ya tomó una decisión peligrosa y todavía no lo ha dicho en voz alta. Mi madre apretó las manos sobre la mesa. Sus uñas perfectamente arregladas se clavaron en la piel de sus propios dedos. Sus hombros se tensaron, su pecho subió con una respiración contenida y luego se inclinó hacia adelante con una furia tan visible que hasta Marcus dejó de leer por un instante. Sus ojos estaban helados. No tristes. No decepcionados. Helados. Como si yo no fuera su hija, sino un obstáculo. Esa niña no merece ese dinero, soltó entre dientes, sin importarle que todos la escucháramos. Tenemos que hacer algo. La frase cayó en la sala como una amenaza. No, esto no es justo. No, papá se equivocó. No habría que revisarlo. No. Tenemos que hacer algo. Como si el testamento fuera un problema a corregir. Como si la voluntad de un muerto fuera apenas un detalle. Como si yo no estuviera sentada enfrente escuchando como mi propia madre hablaba de quitarme lo que legalmente me habían dejado. Marcus se aclaró la garganta, incómodo, y trató de recuperar el control de la reunión con alguna explicación legal, pero ya era tarde. Yo ya había visto demasiado. Mi padre se inclinó hacia mi madre para murmurarle algo al oído. Fiona bajó la vista, pero no para esconder vergüenza, para ocultar la sonrisa diminuta que se le estaba formando en la comisura de la boca. En ese momento lo entendí todo. No sabían que el dinero sería mío. No esperaban quedarse fuera. Y no iban a aceptarlo. Ahí, en esa mesa de caoba, mientras el abogado todavía tenía el testamento abierto frente a él, vine a hacer la conspiración que 3 meses después iba a terminar con mi puerta destrozada. Mis muñecas esposadas y 1 millón de personas viendo mi caída por internet. Todavía no sabía exactamente cómo lo harían. Todavía no sabía qué tan lejos estaban dispuestos a llegar. Pero sí supe una cosa con absoluta certeza. Mi familia no estaba pensando en pelear la herencia. Estaba pensando en quitarme de en medio. Y desde ese mismo instante, yo empecé a prepararme para la guerra. Mi mamá soltó esas palabras casi gruñendo,
sin importarle en lo más mínimo que estuviéramos sentados en una oficina elegante, frente al abogado de la familia, hablando de un testamento millonario. Su voz salió cargada de rabia, de veneno, de esa clase de odio que ya ni siquiera intenta disfrazarse de preocupación maternal. Esa niña no merece ese dinero. Tenemos que hacer algo. La forma en que dijo esa niña en lugar de decir mi hija me dejó clarísimo todo. En su cabeza, yo ya no era familia. Era un problema. Un obstáculo. Un estorbo que se había interpuesto entre ellos y $5 millones. Mi padre no se sorprendió. No trató de calmarla. No dijo que se controlara ni que esperara a revisar el documento con más calma. Simplemente asintió con la cabeza, despacio, con una firmeza escalofriante, mientras seguía golpeando la mesa de madera con las yemas de los dedos en un ritmo constante. Tac. 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 Era un gesto pequeño, casi insignificante para cualquiera que no supiera leerlo, pero yo lo conocía demasiado bien. Mi padre hacía eso cuando ya había tomado una decisión y estaba calculando los siguientes pasos. No era un tic nervioso. Era su manera de pensar cuando se preparaba para aplastar a alguien. Yo me quedé completamente quieta en mi silla de cuero, sin mover un músculo, observándolos a los tres con toda la atención del mundo. Por fuera parecía tranquila. Seria. Casi indiferente. Pero por dentro estaba analizando cada mirada, cada silencio, cada gesto extraño que se estaba desarrollando frente a mí. Y cuanto más observaba, más claro me quedaba que aquello ya no era una simple reacción de enojo por el testamento. Era algo más. Algo mucho peor. Lo lógico, lo normal, lo legal, habría sido que cuestionaran el testamento por los canales correspondientes. Que le pidieran a Marcus una explicación más detallada. Que preguntaran si existía posibilidad de apelarlo, revisarlo, impugnarlo o al menos entender por qué mi abuelo había decidido dejarme a mí el fideicomiso completo. Cualquier familia con un mínimo de cordura habría reaccionado así. Pero ellos no hicieron nada de eso. Ni una sola pregunta legal. Ni una sola objeción formal. Ni una sola petición de aclaración. Nada. En lugar de discutir el testamento como personas normales, se limitaron a intercambiar esas miradas pequeñas, esas inclinaciones de cabeza casi imperceptibles, esos silencios llenos de significado. Se comunicaban entre ellos sin hablar, como si ya supieran exactamente qué hacer y no quisieran decirlo en voz alta frente a mí. Y lo más inquietante de todo era Marcus. Durante el resto de la reunión, el hombre evitó mirarme directamente a los ojos. Cada vez que yo levantaba la vista hacia él, fingía revisar una hoja, acomodar sus lentes, tomar agua, mover la pluma, cualquier cosa con tal de no sostenerme la mirada. Era un detalle mínimo, sí, pero en una sala tan tensa como esa, los detalles mínimos gritaban. Yo podía sentirlo. Literalmente sentirlo. Como si el aire se hubiera vuelto más pesado, como si el suelo debajo de esa mesa de caoba estuviera abriéndose lentamente bajo mis pies. Ahí, justo enfrente de mí, se estaba colocando la primera piedra de una conspiración. No era paranoia. No era exageración. Era intuición respaldada por hechos, por gestos, por la forma exacta en que los cuatro estaban actuando. Mi madre furiosa. Mi padre calculando. Fiona observando. Marcus evitando mirarme. La imagen completa empezó a formarse en mi cabeza con una velocidad brutal. No querían pelear el dinero en tribunales. Querían quitarme el control del dinero sin necesidad de pelearlo. Y la forma de hacerlo acababa de ser servida en bandeja por el propio abogado cuando leyó aquella cláusula sobre la incapacidad legal repentina y la transferencia inmediata de autoridad administrativa. Esa era la llave. Ese era el hueco. Ese era el atajo. No tenían que demostrar que yo no merecía el fideicomiso. Solo necesitaban encontrar la manera de declararme legalmente incapaz, desestabilizada, comprometida o inhabilitada para administrar mis propios bienes. Si conseguían eso, aunque fuera de forma temporal, podrían meter las manos al dinero sin pelear el testamento directamente. Y en ese momento entendí algo todavía más peligroso. Marcus no solo conocía esa posibilidad. La había puesto frente a ellos a propósito.
La forma en que remarcó la cláusula. La pausa teatral. La manera en que enfatizó cada palabra. Su lenguaje corporal. Su evasión visual posterior. Todo encajaba demasiado bien. No parecía un abogado explicando una disposición legal. Parecía un cómplice enseñándoles el mapa. Fue ahí cuando me quedó brutalmente claro que Marcus ya estaba trabajando con ellos. No sabía desde cuándo. No sabía por cuánto dinero. No sabía si el plan ya estaba en marcha o si apenas acababa de nacer en esa sala. Pero sí sabía algo, enfrentarlos en ese instante habría sido un error descomunal. Si yo me levantaba a gritar que estaban conspirando, si acusaba a Marcus frente a todos, si dejaba ver que ya había unido las piezas, lo único que lograría sería ponerlos en alerta. Y un agente alerta borra rastros. Destruye evidencia. Cambia versiones. Se vuelve más cuidadosa. No. Yo no necesitaba una discusión. Necesitaba pruebas. Pruebas reales. Frías. Sólidas. De las que sobreviven en un juzgado, en una investigación financiera y en un interrogatorio federal. Así que hice lo único inteligente que podía hacer en ese momento, no reaccioné. Me levanté de mi silla con toda la calma del mundo, como si aquella reunión me hubiera aburrido más que alarmado. Tomé mi bolsa, mi teléfono, mis llaves y la carpeta con mis copias del testamento sin prisa, sin temblor, sin decir una sola palabra. Ni un reclamo. Ni una amenaza. Ni una mirada de odio. Nada. Solo silencio. Sentí los ojos de los tres siguiéndome mientras rodeaba la mesa. También sentí la mirada nerviosa de Marcus, que por fin se atrevió a verme apenas un segundo, como si intentara averiguar si yo había entendido demasiado. No le di nada. Ni una expresión, ni un comentario, ni una pista. Caminé derecho hacia las grandes puertas de cristal de la oficina, las empujé y salí al pasillo sin voltear. No protesté. No hice preguntas. No les regalé ni una sola señal de que ya sospechaba de sus intenciones. Y eso fue deliberado. Conservar el factor sorpresa era absolutamente vital. Si yo los alertaba antes de tiempo, si les daba la menor pista de que estaba observando sus movimientos, podían cambiar el plan, retrasarlo. Mover dinero por otra ruta o simplemente cerrar filas hasta dejarme sin acceso a nada. Necesitaba que se sintieran cómodos. Confiados. Seguros de que yo era demasiado ingenua para ver lo que estaban haciendo. Alejarme en silencio fue, en realidad, mi primer movimiento ofensivo. Ese fue el primer ladrillo de la jaula que iba a construirles. Porque mientras ellos pensaban que yo había salido de esa oficina derrotada, confundida o resignada, en realidad yo acababa de entrar en modo investigación. Desde ese momento, mi familia dejó de ser mi familia y se convirtió en un grupo de sospechosos. Y yo iba a tratarlos exactamente como tales. Las siguientes semanas fueron una pesadilla disfrazada de rutina. Por fuera, seguí con mi vida normal. Fui a trabajar, respondí correos, asistí a reuniones, sonreí cuando era necesario y fingí que la lectura del testamento no había alterado nada. Incluso dejé que mi madre me llamara un par de veces sin devolverle la llamada, solo para que pensara que yo seguía actuando como siempre. También ignoré varios mensajes de Fiona llenos de falsa amabilidad, de esos que empiezan con un solo quería saber cómo estás pero huelen a trampa desde la primera palabra. Por dentro, en cambio, estaba registrando todo. Horas. Llamadas. Movimientos raros. Cambios de actitud. Intentos de contacto. Nombres. Fechas. Detalles. No tenía pruebas todavía, pero sí tenía un presentimiento cada vez más sólido de que algo se estaba moviendo detrás de mi espalda. Y entonces, exactamente 4 semanas después de aquella lectura de testamento, llegó la primera confirmación seria. Estaba en mi escritorio, a mitad de la tarde, revisando unos reportes, cuando mi teléfono vibró con un correo urgente del banco. Lo abrí de inmediato. El asunto decía algo parecido a alerta de seguridad, actividad sospechosa detectada en su cuenta. Se me heló el cuerpo, pero no por sorpresa. Por confirmación. Leí el mensaje completo una vez.
luego otra. El sistema bancario había detectado varios intentos fallidos de inicio de sesión en una de las cuentas vinculadas al fideicomiso. Los accesos se habían hecho desde una red no reconocida. El banco recomendaba bloquear de inmediato, cambiar contraseñas y revisar movimientos. No habían pasado ni 30 segundos desde que terminé de leerlo cuando el teléfono empezó a vibrar de nuevo. Era una llamada entrante del gerente senior de mi cuenta. Contesté. ¿Señorita Penélope? Y dijo una voz profesional, educada, pero claramente tensa. Le llamo del área de administración patrimonial. Detectamos múltiples intentos fallidos de acceso desde una dirección de red desconocida. Queríamos verificar si fue usted. Me quedé sentada, completamente quieta, mirando la pantalla de mi computadora sin verla realmente. Mi mente ya estaba varios pasos adelante, recorriendo el mapa de lo ocurrido como si alguien hubiera encendido un tablero completo frente a mí. No necesité mucho tiempo para unirlo. El intento no había salido de la nada. No era un hacker al azar. No era un fraude masivo de Internet. No. Yo sabía exactamente a dónde me llevaba ese rastro. A Asterisco Marcos. A su oficina del centro. A la información financiera que solo alguien muy cercano al proceso del testamento podía conocer. A la cláusula de incapacidad. A la desesperación de mi familia por meter mano en el fideicomiso. Sentí una mezcla muy peligrosa de rabia y calma. Esa clase de calma que no significa paz, sino enfoque. El tipo de silencio interno que aparece cuando por fin dejas de preguntarte si de verdad te están atacando y aceptas que sí, que la guerra ya empezó. El gerente seguía esperando una respuesta del otro lado. No bloqueen nada todavía, le dije con voz firme. Quiero que la cuenta siga operando con normalidad. No congelen el acceso, no envíen ninguna alerta adicional a otros contactos y no notifiquen a terceros. Hubo un pequeño silencio. ¿Perdón? Preguntó él, sorprendido. ¿Está segura, señorita? Por protocolo, recomendamos. Estoy segura, lo interrumpí. Ya sé quién está intentando entrar. Voy a manejarlo yo misma. Pero necesito que me envíen el registro completo de accesos, fecha, hora, dirección IP, ubicación aproximada, dispositivo detectado y cualquier intento asociado a autenticación secundaria. Mi tono debió dejarle claro que no estaba improvisando. Porque su voz cambió enseguida. Ya entiendo. Podemos preparar ese reporte para usted. ¿Desea también que activemos monitoreo reforzado en todas las cuentas relacionadas? Sí. Monitoreo silencioso. Quiero alertas directas solo para mí. Nada de llamadas a la casa, nada de correos visibles a terceros, nada que pueda poner sobre aviso a quien lo está intentando. Y de acuerdo. Y una cosa más, añadí, clavando la vista en la pared de enfrente. Si vuelven a intentar entrar, no cierren la puerta de inmediato. Quiero saber cuántas veces lo intentan y desde dónde. El hombre guardó otro segundo de silencio, probablemente decidiendo si estaba hablando con una cliente paranoica o con alguien que sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Lo entiendo, señorita Penélope. Lo manejaré personalmente. Y gracias. Colgué. Dejé el teléfono boca abajo sobre el escritorio y me quedé inmóvil varios segundos, escuchando mi propia respiración. No porque estuviera asustada. Porque estaba organizando la siguiente fase. Ese intento de intrusión digital no era una casualidad ni un malentendido. Era una mano metiéndose directamente en mis finanzas. Una prueba clarísima de que alguien ya había pasado de las miradas sospechosas y los comentarios venenosos a una acción concreta. Ya no era una posibilidad. Era una conspiración en marcha. Y lo peor, o lo mejor, dependiendo de cómo se mire, era que ese acceso fallido no venía solo. No era el primer foco rojo de aquellas semanas. Era apenas uno de varios. Porque mientras yo reunía piezas en silencio, empezaron a aparecer señales por todos lados. Documentos que no recordaba haber autorizado. Llamadas cortadas en cuanto contestaba. Preguntas demasiado específicas sobre mi salud mental disfrazadas de preocupación familiar. Personas cercanas a mis padres haciendo comentarios raros sobre si yo estaba bien, si estaba estresada,
si estaba pasando por algo difícil. Y cada una de esas pequeñas cosas me fue mostrando el mismo patrón. No solo querían mi dinero. Querían construir una versión de mí. Una Penélope inestable. Una Penélope incapaz. Una Penélope emocionalmente comprometida. Una Penélope que no pudiera administrar su herencia y necesitara que alguien más lo hiciera por ella. Y yo estaba a punto de descubrir hasta dónde pensaban llegar para fabricar esa mentira. Durante esas semanas empecé a vivir con una sensación constante, pegajosa, imposible de ignorar, la de estar siendo vigilada. No era una idea vaga. No era solo nervios por lo del testamento. Era una presión real, física, como si cada vez que salía de mi casa alguien estuviera observando desde algún punto que yo no alcanzaba a ver. Cada vez que cerraba la puerta para ir por café, al supermercado, a una reunión o simplemente a cargar gasolina, sentía esa alarma interna encenderse en la base del cuello. Era como si unos ojos invisibles me siguieran la espalda. Al principio intenté racionalizarlo. Me dije que quizá estaba cansada, que tal vez la tensión con mi familia me estaba volviendo más sensible a cualquier detalle raro. Pero la sensación no desaparecía. Al contrario, se hacía más fuerte con cada día que pasaba. Empecé a notar cosas pequeñas. Un sedán oscuro estacionado 2 calles más abajo en horarios demasiado parecidos. Una figura dentro, siempre difícil de distinguir por el reflejo del parabrisas. Llamadas silenciosas que se cortaban apenas contestaba. Una vecina que me comentó, sin darle importancia, que una muchacha parecida a mi hermana había preguntado si yo estaba saliendo mucho de casa últimamente. La impresión de que alguien conocía mis horarios mejor de lo que debería. Y entonces entendí que estaban buscando. No me estaban vigilando por curiosidad. Me estaban vigilando para saber cuando mi casa quedaba vacía. Querían entrar. No sabía si buscaban documentos, acceso a mis computadoras, estados de cuenta, firmas, algo que pudieran usar para fabricar una historia contra mí o simplemente una forma de medir qué tan fácil sería vulnerar mi espacio. Pero estaba claro que no se trataba de paranoia. Se trataba de preparación. Así que decidí dejar de reaccionar como una víctima potencial y empecé a actuar como lo que realmente era, una mujer que estaba siendo empujada hacia una conspiración y que tenía que adelantarse. Ese mismo fin de semana salí a comprar equipo de vigilancia. No algo básico de tienda departamental. No un timbre con cámara ni una alarma ruidosa que cualquiera pudiera detectar. Compré equipo serio, cámaras discretas de alta definición, sensores de movimiento silenciosos, almacenamiento externo en la nube, respaldo cifrado y un sistema de alertas configurado para llegar directo a mi celular sin encender ninguna sirena ni dejar ninguna señal visible dentro de la casa. Me pasé todo el fin de semana instalándolo yo sola. Fue agotador, pero también extrañamente calmante. Mientras perforaba, conectaba, calibraba y escondía cables, sentía que por fin estaba recuperando control. Convertí mi casa en un escenario de observación sin que nadie pudiera notarlo. Coloqué una cámara diminuta con ángulo abierto enfocando la entrada principal. Otra con vista parcial a la sala. Otra apuntando hacia el pasillo que llevaba a mi estudio. La más importante la instalé con precisión milimétrica para cubrir mi escritorio de trabajo, el mueble pesado donde guardaba archivos importantes y los cajones con llave donde tenía copias de documentos del fideicomiso. Registros bancarios y notas de mis propias averiguaciones. Todo quedó limpio. Invisible. Sin focos rojos, sin destellos, sin un solo indicio de que la casa estaba observando de vuelta. Ajusté cada lente hasta que cubriera exactamente lo necesario, la cerradura de la puerta, el recorrido hacia la sala, el ángulo del escritorio, el movimiento de cualquier persona que entrara y se acercara a mis papeles. Probé el sistema una y otra vez. Revisé la calidad del audio. Confirmé que las grabaciones subieran a un servidor externo cifrado. Programé alertas silenciosas de movimiento para horarios específicos. Si alguien ponía un pie en mi casa mientras yo no estuviera, lo iba a saber en tiempo real. No tuve que esperar mucho. Unos días después, estaba sentada sola en un diner local a la hora de la comida. Nada elegante, mesas de fórmica, olor a café recalentado, platos golpeando en la cocina y una televisión colgada en la esquina pasando noticias sin volumen.
Yo apenas había empezado mi almuerzo cuando mi teléfono vibró una vez sobre la mesa. No fue una llamada. Fue un asterisco alerta silenciosa de movimiento. Miré la pantalla. El aviso venía de la cámara de la entrada. Sentí ese frío instantáneo que te recorre el cuerpo cuando una sospecha deja de ser sospecha y se convierte en hecho. Dejé el tenedor a un lado, tomé el teléfono y abrí la transmisión en vivo. Y ahí estaba. Asterisco Fiona. Mi propia hermana. Se veía perfectamente en la pantalla, entrando a mi casa con una calma que me revolvió el estómago. No estaba forzando la puerta. No estaba improvisando. No estaba dudando. Metió una llave, giró la cerradura y abrió como si estuviera entrando a un lugar que le pertenecía. Una llave. No tardé nada en entenderlo. En algún momento había robado una copia de mi llave, probablemente meses atrás, quizá de mi bolsa, quizá de mi llavero. Quizá durante alguna de esas visitas falsas donde se hacía la hermana preocupada. La idea me dio náuseas. Significaba que no solo estaban planeando algo desde hacía tiempo, también significaba que ya habían violado mi espacio mucho antes de que yo empezara a sospecharlo. Fiona cerró la puerta con cuidado, sin hacer ruido. Se quedó quieta un segundo, escuchando. Después empezó a caminar por la sala con una precisión casi ensayada, como alguien que ya sabía exactamente a dónde ir. No miró las fotos, no se distrajo, no fingió buscarme. Fue directo al objetivo. Mi escritorio. Ese escritorio de madera pesada que estaba en el área de trabajo de la sala, donde yo guardaba carpetas, documentos bancarios, copias del testamento, estados de cuenta, identificaciones. Notas y cualquier cosa que pudiera interesarle a alguien desesperado por meter las manos a mi herencia. La cámara captó todo con una claridad brutal. La vi arrodillarse frente a los cajones. La vi sacar algo del bolso, probablemente una ganzúa pequeña o una llave improvisada. La vi abrir el primer cajón, revisar rápido, cerrarlo con frustración y pasar al segundo. Cuando encontró el compartimento correcto, empezó a revolver mis papeles con una agresividad contenida, moviendo carpetas, sobres, separadores, hojas sueltas. No estaba buscando recuerdos familiares ni una carta vieja. Estaba buscando material. Pruebas. Contraseñas. Números de cuenta. Documentos del fideicomiso. Cualquier cosa que sirviera para construir un caso contra mí o para abrir una puerta al dinero. Luego la vi sacar el celular. Empezó a tomar fotos. Una tras otra. Acercaba el teléfono a cada documento, ajustaba el ángulo y disparaba. Cambiaba de hoja. Otra foto. Otra. Otra más. Algunas las leía por encima antes de fotografiarlas. Otras solo las capturaba rápido, como si ya supiera que le habían pedido buscar. Era metódica. Fría. Casi profesional. No parecía una hermana actuando por impulso. Parecía una mensajera cumpliendo una misión. Yo seguía sentada en ese diner, viendo la transmisión en vivo de mi propia casa, mientras mi propia sangre violaba mi espacio privado con total descaro. La ira que sentí en ese momento fue difícil de describir. No era solo coraje por la invasión. No era solo asco por la traición. Era una furia profunda, concentrada, de esa que te pide levantarte de la mesa, salir corriendo, manejar a toda velocidad hasta tu casa y arrastrar a la persona por el cuello para exigirle una explicación. Ver a Fiona meter las manos en mis cosas, en mi escritorio, en mis documentos personales, me hizo apretar tanto la mandíbula que terminé con dolor el resto del día. Y aún así, no me moví. No porque no quisiera. Porque no podía darme ese lujo. Cualquier persona normal habría reaccionado de inmediato. Habría llamado a la policía local para reportar allanamiento. Habría cancelado la comida, corrido a casa, cambiado las cerraduras esa misma tarde y quizá publicado el video por todas partes para humillarla. Y, siendo honestos, yo también podría haberlo hecho. Podría haber levantado el teléfono en ese mismo instante y llamar a la policía. Podría haber enviado el video a un fiscal. Podría haber usado mis contactos para que Fiona terminara arrestada antes de que cayera la noche.
Podría incluso haber entregado esa grabación directamente a la oficina federal donde yo trabajaba y acusarla formalmente de allanamiento, robo de información y violación de propiedad privada. La evidencia era clarísima. Pero hacer eso en ese momento habría sido un error. Sí, habría atrapado a Fiona. Sí, habría tenido un arresto fácil. Sí, probablemente la habría asustado. ¿Y luego qué? Los verdaderos responsables se me habrían escapado. Porque Fiona no era el cerebro. Era una pieza. Una peona útil. Una mano enviada a ensuciarse mientras los demás se quedaban lejos del crimen directo. Si yo la detenía demasiado pronto, mi madre, mi padre y Marcus tendrían tiempo de destruir pruebas, coordinar versiones, borrar rastros y presentarse como víctimas de una confusión familiar. No. Yo no quería a una sola intrusa nerviosa. Yo quería a asterisco todos. Quería a Fiona entrando. Quería a Marcus orientando. Quería a mis padres empujando. Quería la cadena completa. Quería una red de extorsión, fraude, conspiración y manipulación financiera tan bien documentada que ningún abogado pudiera desmontarla después. No me interesaba una victoria pequeña. Me interesaba una demolición total. Así que respiré hondo, pedí otro café para no levantar sospechas en el diner y seguí mirando la transmisión como si estuviera observando una escena de crimen en cámara lenta. Fiona continuó revisando cajones durante varios minutos. Encontró algunas carpetas, fotografió papeles, movió sobres, dejó otros torcidos, cerró mal un compartimento y finalmente guardó el celular. Antes de irse, se quedó quieta un segundo en la sala, como escuchando si alguien venía. Luego salió por la misma puerta, volvió a cerrar con llave y desapareció del encuadre. Yo me quedé mirando la pantalla negra varios segundos más. Después guardé el teléfono, terminé el café y pagué la cuenta como si nada hubiera pasado. Pero en cuanto subí al coche, lo primero que hice fue asegurar el material. Esa misma tarde extraje todos los archivos de video desde el servidor en la nube. No me conformé con una copia. Hice varias. Verifiqué fechas, horas, integridad de los metadatos y respaldo del audio. Cifré todo. Lo transferí a mi bóveda digital de evidencia, un sistema protegido que no estaba conectado a mis dispositivos de uso diario y al que solo yo podía acceder. Etiqueté el archivo con precisión, registré el incidente, anoté duración, hora de ingreso, hora de salida, comportamiento observado y posible objetivo de la intrusión. No iba a permitir que un solo detalle se perdiera. Ese video no era un simple clip de seguridad. Era una pieza de un expediente federal en construcción. Cuando regresé a casa esa noche, no hice absolutamente ningún escándalo. No cambié la cerradura. No llamé a Fiona. No enfrenté a mis padres. No mandé mensajes furiosos. No moví un solo dedo que pudiera alertarlos. Entré como siempre, dejé mis llaves, prendí una lámpara y caminé directo al escritorio. Los cajones seguían tal como ella los había dejado, un poco torcidos, con carpetas fuera de lugar, hojas acomodadas con prisa. Podría haberlo arreglado todo en 30 segundos. Podría haber devuelto cada papel a su sitio exacto y fingir ante mí misma que el daño había sido menor. No lo hice. Al contrario. Dejé todo exactamente como Fiona lo había revuelto. Cada folder mal acomodado. Cada hoja desplazada. Cada cajón mal cerrado. Quería que, si regresaba o si le preguntaban, pudiera decir con total seguridad que su misión había sido un éxito. Quería que se sintiera lista, capaz, invisible. Quería que pensara que había entrado, robado información y salido sin que yo tuviera la menor idea. Darles esa falsa confianza era la parte más importante del plan. Porque la única forma de sacar a los peces grandes del agua era hacerlos sentir completamente seguros. Si creían que me estaban superando, iban a volverse más ambiciosos. Más imprudentes. Más directos. Iban a dejar de actuar con cautela y empezarían a tomar riesgos reales. Y yo necesitaba exactamente eso. No quería solo sospechas. Quería delitos documentados. Quería verlos pasar de los murmullos y las miradas en una oficina de abogados a acciones concretas, ilegales,
rastreables. Quería que cruzaran la línea con sus propios pies. Así que me tragué el coraje, acomodé una expresión normal en la cara y seguí con mi rutina durante las siguientes horas como si mi casa no acabara de ser invadida por mi propia hermana. Pero en realidad, mientras ellos dormían tranquilos creyendo que me llevaban ventaja, yo estaba tejiendo una red. Una red digital. Silenciosa. Paciente. Sin agujeros. Una red para mi madre. Otra para mi padre. Otra para Fiona. Y una especialmente fuerte para Marcus, el abogado corrupto que había decidido vender su licencia por una tajada de 5 millones que ni siquiera le pertenecían. No iba a atacar por impulso. Iba a esperar el momento exacto. Y ese momento llegó 72 horas antes de la noche en que la policía pateó mi puerta. Para entonces, yo ya tenía suficiente material para saber que no bastaba con observar. Necesitaba empujarlos. Necesitaba forzarlos a salir de la zona gris donde todo podía disfrazarse de malentendidos familiares y llevarlos directo al terreno de los delitos claros, comprobables, imposibles de negar. La situación que se acercaba no era la trampa brillante que mi familia creía haber armado para destruirme. Era al revés. Era una trampa mía. Una trampa diseñada con calma, con precisión, con la única intención de obligarlos a actuar y dejar constancia de cada paso. Yo no quería seguir esperando a que quizá un día cometieran un error. Necesitaba provocar el error correcto. El grande. El irreversible. Hasta ese momento, ellos habían estado conspirando en silencio. Habían intentado entrar a mis cuentas, hurgado en mi casa, buscado rutas legales para incapacitarme y manipulado información a mis espaldas. Todo eso era grave, sí, pero todavía podía esconderse detrás de tecnicismos, excusas y lagunas. Yo necesitaba más. Necesitaba que dejaran de planear y empezaran a ejecutar. Necesitaba una extorsión clara. Una maniobra ilegal. Un movimiento desesperado. Algo tan descarado que ni el mejor abogado pudiera blanquearlo después. Y para eso decidí mostrarles exactamente lo que querían ver. Me senté en mi estudio, encendí la computadora y empecé a fabricar el anzuelo perfecto, una carpeta completa llena de registros financieros falsos. Diseñada para parecer tan real y tan comprometedora que cualquier persona desesperada por incriminarme mordería sin pensarlo 2 veces. No era un trabajo improvisado. Lo hice con una precisión casi quirúrgica. Creé supuestos movimientos bancarios, transferencias internacionales, recibos, reportes, referencias de cuentas, notas contables. Capturas de pantalla y documentos de respaldo con el tipo de detalle que solo alguien obsesionado con la credibilidad sabría construir. Cada cifra estaba elegida para parecer sospechosa, pero no absurda. Cada fecha coincidía con eventos reales de mi agenda para que el engaño se sintiera auténtico. Cada nombre, cada monto, cada formato estaba pensado para sembrar una sola idea en la cabeza de quien lo encontrara. Penélope estaba escondiendo algo enorme. Y si querían hundirme, ahí estaba su oportunidad. Les estaba dejando una puerta entreabierta. Una puerta falsa. Una puerta que, en cuanto la cruzaran, se cerraría detrás de ellos para siempre. Imprimí todas esas páginas manipuladas con el mayor cuidado posible. No eran hojas cualquiera. Eran documentos diseñados para provocar una reacción exacta. A simple vista parecían registros financieros reales, transferencias enormes a cuentas offshore, movimientos bancarios sospechosos, números de referencia, sellos, fechas. Montos absurdamente altos y toda la clase de detalles que harían que cualquier persona codiciosa sintiera que acababa de encontrar la prueba perfecta para destruirme. Eso era justamente lo que yo quería. Imprimí cada página, la acomodé dentro de sobres gruesos y dejé todo de forma deliberadamente visible en el centro exacto de mi escritorio del home office. Como si yo hubiera estado revisando algo urgente y lo hubiera abandonado por descuido. No las escondí. No las guardé bajo llave. No las cubrí con carpetas. Al contrario, las dejé tan a la vista que casi parecían una invitación. Y lo eran. Sabía perfectamente que Fiona seguía monitoreando mis movimientos. Después de verla entrar a mi casa, revisar mis cajones y fotografiar mis documentos, ya no tenía dudas.
alguien le estaba usando como ojos y manos dentro de mi vida. Así que dejar esos papeles expuestos era lo mismo que dejarle un anzuelo brillando frente a la cara. No tenía que llamarla. No tenía que mandarle un mensaje. No tenía que provocarla directamente. Solo tenía que dejar la puerta entreabierta y confiar en su codicia. Horas después, esa misma tarde, llegó Olivia a mi casa manejando un camión grande de mudanza rentado. El ruido del motor se escuchó desde la ventana de la sala y, en cuanto vi el vehículo estacionarse frente a mi propiedad, supe que había llegado el momento de poner en marcha la siguiente fase del plan. Olivia no era solo una amiga. Era una de las poquísimas personas en las que confiaba de verdad, alguien lo bastante inteligente para entender que lo que estaba pasando ya no era un drama familiar, sino una operación de contención. Ella sabía que mi familia estaba intentando armar un caso en mi contra. Sabía que Marcos estaba metido hasta el cuello. Y, sobre todo, sabía que si queríamos llegar hasta el final, necesitábamos sacar de la casa todo lo que no podía caer en manos equivocadas. En cuanto bajó del camión, se puso unos guantes de trabajo, miró alrededor como si estuviera revisando una mudanza común y corriente y me dedicó una sonrisa breve, de esas que solo significan una cosa. Vamos a hacerlo rápido y bien. La actuación empezó desde el primer minuto. Nos aseguramos de que cualquier vecino curioso viera exactamente lo que queríamos que viera. Abrimos la caja del camión, sacamos cobijas de mudanza, correas y un diablito para cargar cosas pesadas. Luego empezamos a mover varios muebles viejos de madera, unas sillas, una mesa lateral, un librero pequeño y un par de cajas llenas de objetos sin importancia. Lo hacíamos a plena vista, entrando y saliendo de la casa como si yo simplemente estuviera vaciando espacio, remodelando o deshaciéndome de cosas antiguas. Para cualquiera que estuviera espiando desde una ventana, desde un coche estacionado o a través de los chismes de la colonia, aquello parecía una mudanza parcial completamente normal. Pero la realidad era otra. Lo que Olivia estaba sacando de esa casa no eran muebles. Eran mis documentos reales. Mis expedientes auténticos. Las copias originales del fideicomiso. Los certificados legítimos del fondo de 5 millones. Registros bancarios verdaderos. Contratos. Correspondencia legal. Respaldos firmados. Todo lo que podía servir para protegerme, o para hundirme si caía en las manos equivocadas. Habíamos empaquetado esos archivos con extremo cuidado en cajas de cartón reforzado, selladas con cinta gruesa, etiquetadas de forma engañosa para que parecieran simples pertenencias domésticas. Si alguien llegaba a abrir una por accidente, no vería pruebas a primera vista. Vería carpetas, papeles, cosas aburridas. Pero Olivia sabía exactamente qué llevaba cada caja y a dónde debía llevarla. A un lugar fuera de la jurisdicción local. Un sitio seguro, controlado, imposible de alcanzar para mi familia y lo bastante alejado como para impedir que cualquier orden improvisada de cateo terminara tocando mis documentos reales. Si Marcos planeaba fabricar cargos en mi contra usando evidencia falsa, yo no iba a dejar ni un solo papel verdadero al alcance de sus manos. En uno de esos viajes hacia el camión, Olivia levantó una caja particularmente pesada. Estaba llena de archivos originales, algunos de los más delicados, y se notaba por la forma en que ajustó los brazos para sostenerla mejor. Antes de subirla al vehículo, se detuvo frente a mí y me miró con una preocupación que ya no podía esconder. ¿De verdad estás segura de que quieres dejar que presenten ese reporte falso ante la policía? Me preguntó en voz baja, acomodando mejor la caja contra su pecho. Penélope, una vez que hagan eso, esto deja de ser una amenaza y se convierte en un desastre real. La entendía. Desde fuera, mi plan sonaba casi suicida. Yo estaba dejando, de forma intencional, un expediente falso al alcance de una familia desesperada, sabiendo perfectamente que lo usarían para denunciarme. No solo eso, también estaba permitiendo que avanzaran lo suficiente como para conseguir una orden de arresto, involucrar a la policía local y poner mi nombre en un expediente penal. Cualquier persona con 2 dedos de frente me habría dicho que era demasiado arriesgado. Pero yo no necesitaba una victoria cómoda. Necesitaba una victoria total. Tomé un sorbo lento de café antes de contestarle. El sabor amargo me ayudó a mantener la cabeza fría. Eso es exactamente lo que necesito que hagan, le dije.
sosteniéndole la mirada sin titubear. Si presentan ese reporte, cierran la trampa con sus propias manos. Olivia frunció un poco el ceño, como si todavía quisiera discutirlo, pero me conocía demasiado bien. Sabía que cuando yo hablaba con esa calma, ya no estaba considerando opciones, ya había decidido. Entre las dos subimos la caja al camión y la empujamos hasta el fondo, asegurándola detrás de los muebles viejos para que nadie pudiera verla desde afuera. Después repetimos el proceso una y otra vez, hasta que todo lo verdaderamente importante quedó fuera de mi casa. Cuando Olivia finalmente cerró la puerta del camión y se subió al asiento del conductor, el sol ya estaba empezando a bajar. Me dedicó una última mirada a través de la ventana abierta. «Llámame en cuanto empiece», dijo. «Lo haré». Asentí y la vi alejarse por la calle, llevándose con ella la única parte de mi vida que no podía permitirme perder. En cuanto el camión dobló la esquina y desapareció, volví a entrar a la casa. Y ahí, por primera vez en todo el día, el silencio me cayó encima de verdad. La sala estaba más vacía. El aire olía a cartón, madera vieja y café recién hecho. El escritorio seguía en su sitio, con los sobres falsos acomodados de forma casi obscena en el centro, esperando ser encontrados. Todo estaba listo. El escenario entero había sido preparado. Solo faltaba que los actores hicieran su parte. Cerré la puerta principal, me apoyé un segundo en ella y repasé mentalmente cada paso del plan. No necesitaba adivinar qué iba a pasar después. Lo sabía con una certeza casi profesional. Marcus iba a tomar esos documentos falsos y los iba a convertir en arma. No iba a detenerse a verificar nada. No iba a buscar una auditoría real ni una revisión financiera seria. No lo necesitaba. Esos papeles no eran para descubrir la verdad, eran para justificar una narrativa. Y Marcus llevaba semanas, tal vez meses, ayudando a construir esa narrativa. Él iba a ver transferencias offshore, montos enormes, movimientos sospechosos y lo iba a presentar como prueba de que yo estaba desviando dinero del fideicomiso. Iba a sentar a mis padres frente a él, a explicarles con voz de abogado escandalizado que aquello ponía en riesgo el patrimonio familiar y que debían actuar de inmediato para proteger los intereses de la familia. Los conocía demasiado bien. Mi madre se haría la indignada. Mi padre fingiría estar horrorizado por mi supuesta traición. Fiona se presentaría como la hermana preocupada que solo quería ayudar. Y Marcus, con su traje caro y su tono de legalidad, les diría exactamente qué hacer. Presentar una denuncia. Ir con las autoridades locales. Entregar los documentos. Afirmar, bajo protesta de decir verdad, que yo había cometido fraude, ocultado dinero y puesto en riesgo el patrimonio heredado. Eso era lo que necesitaba. Porque en el momento en que presentaran un reporte policial basado en evidencia fabricada, en el momento en que usaran documentos falsos para iniciar una acusación penal en mi contra, todo cambiaría de escala. Ya no sería una pelea familiar. Ya no sería una disputa por una herencia. Ya no sería una hermana metiche ni un abogado inmoral. Se convertiría en algo mucho más serio, perjurio, fraude, conspiración, falsificación de evidencia y una denuncia criminal construida con documentos manufacturados. En otras palabras, una estupidez tan grande que podía arrastrarlos a todos de golpe. Y yo pensaba asegurarme de que así fuera. La trampa por fin estaba completamente activada. Todo lo que me quedaba por hacer era esperar a que ellos mismos apretaran el gatillo. Así que fui a la cocina, preparé otra cafetera entera de café negro y empecé a apagar todas las luces de la casa una por una. La lámpara del pasillo. La de la sala. La del comedor. La del estudio. La de la cocina. Quería que desde afuera la casa se viera dormida, vacía, silenciosa. No quería atraer atención innecesaria ni dar la impresión de que yo estaba despierta, esperando. Pero sí estaba esperando. Me senté sola en la oscuridad de la sala, con una taza humeante entre las manos, mirando fijamente la puerta principal cerrada con llave. El reloj avanzaba lento. El silencio de la casa era casi absoluto. De vez en cuando se escuchaba un coche a lo lejos, un perro ladrando en otra calle, el zumbido bajo del refrigerador en la cocina. Y yo seguía ahí, inmóvil, dejando que las horas pasaran.
No estaba rezando para que no llegaran. Estaba deseando que llegaran. Sabía perfectamente que una orden de arresto ya debía estar corriendo por el sistema local, impulsada por sus mentiras, por su declaración falsa y por la documentación fabricada que yo misma había puesto en sus manos. Conocía el proceso. Sabía cuánto tardaban en moverse las cosas cuando un abogado presionaba, cuando una familia con dinero fingía urgencia y cuando la acusación sonaba lo bastante escandalosa como para llamar la atención de un juez cansado. Era cuestión de tiempo. Y cuando la policía apareciera, no iba a ser un accidente desafortunado. Iba a ser el sello final sobre la culpa de todos ellos. Porque al lograr que el Estado actuara con base en una mentira fabricada, se habrían comprometido demasiado. Ya no podrían fingir que solo estaban preocupados. Ya no podrían decir que fue un malentendido o una exageración emocional. Habrían activado a la fuerza pública usando pruebas falsas. Habrían provocado un arresto real basándose en perjurio. Eso era exactamente lo que yo necesitaba. Permitir que me quitaran la libertad por unas horas era un precio táctico. Alto, sí. Doloroso, también. Pero aceptable. Porque esa detención iba a fijar cada una de sus decisiones dentro de un expediente formal. Iba a dejar huella. Iba a convertir la traición en un hecho legal. Y yo estaba dispuesta a pagar ese costo. Alrededor de las *2:15 de la madrugada, el área de ingreso de detenidos olía a lo de siempre, desinfectante fuerte, café quemado, sudor viejo, papel húmedo y prisa. El eco de pasos rápidos, puertas metálicas y voces cansadas rebotaba por todo el lugar como si la noche nunca terminara en ese edificio. Los mismos oficiales que me habían sacado de mi casa me escoltaron hasta el mostrador principal de procesamiento. Sus manos seguían firmes sobre mis brazos, más por protocolo que por necesidad, porque yo no había opuesto resistencia en ningún momento. Aún así, me trataban como si esperaran un arrebato en cualquier segundo. «Vacía tus bolsillos», ordenó uno de ellos, señalando una bandeja metálica sobre el mostrador. La charola estaba fría, rayada, con marcas de uso de cientos de personas antes que yo. Obedecí sin decir una palabra. Saqué mi cartera de cuero, las llaves de la casa, el teléfono, un recibo arrugado, un liguero para el cabello y un par de cosas más. Las fui dejando con cuidado, una por una, sin movimientos bruscos, sin hacer nada que pudiera darles pretexto para empujarme o endurecer el trato. Toda la escena estaba diseñada para quitarte algo más que objetos. Te quitan ritmo. Te quitan espacio. Te quitan nombre. Te quitan dignidad. Ese es el verdadero propósito del proceso de ingreso, hacerte sentir pequeña, culpable, controlada. Pero yo no pensaba regalarles ni eso. Me quedé quieta, respirando despacio, con la espalda recta, esperando frente al escritorio elevado de registro como si estuviera haciendo un trámite desagradable y no enfrentando una acusación criminal. Detrás del grueso vidrio de seguridad estaba el oficial de guardia. Se veía agotado. Tenía los ojos rojos, la cara marcada por el cansancio y la clase de expresión de quien ya vio demasiadas tonterías en una sola noche. Se frotó los ojos bajo la luz blanca del techo, tomó mi expediente recién armado y lo abrió con desgano. Luego empezó a teclear mi nombre legal completo en el sistema central, junto con mi número de seguro social, para terminar de formalizar el arresto. Yo lo observé sin decir nada. El sonido del teclado llenó el espacio por unos segundos. Clic, clic. Clic, el oficial bostezó, revisó la hoja, volvió a escribir, movió el mouse y frunció el ceño apenas un poco, como si hubiera encontrado algo raro en la pantalla. Al principio no le dio importancia. Siguió tecleando. Luego se detuvo. Su espalda se enderezó. Volvió a mirar el monitor. Después miró otra vez mi expediente en papel. Luego regresó a la pantalla. Su expresión cambió tan rápido que hasta el otro oficial que estaba a mi lado se dio cuenta. El cansancio se le borró de la cara. Sus ojos se abrieron un poco más. La mano que tenía sobre el teclado se quedó inmóvil en el aire, suspendida. Algo no le estaba cuadrando. Algo en mi nombre. Algo en mi número. Algo en la información que acababa de aparecer en el sistema. Y yo, de pie del otro lado del vidrio,
con las muñecas marcadas por las esposas y la casa todavía resonando en mi memoria, supe exactamente qué momento acababa de empezar. Porque hasta ese instante, todos en esa comisaría creían que yo era solo una mujer arrestada por fraude patrimonial. Pero en menos de un minuto, alguien iba a entender que mi expediente no pertenecía a una sospechosa común. Y en cuanto eso pasara, la noche dejaría de ser mi caída. Se convertiría en la de ellos. Para ese oficial de guardia, todo aquello debía ser solo otro trámite aburrido de madrugada. Otra mujer arrestada. Otro expediente más. Otro caso de fraude doméstico. Otra sospechosa cansada, esposada, parada frente al mostrador con cara de no haber dormido. Nada fuera de lo normal. Nada que mereciera recordar al día siguiente. Se notaba en la forma en que se movía. En su desgano. En la rutina automática con la que iba llenando casillas en el sistema sin siquiera levantar bien la vista hacia mí. Para él, yo era una civil cualquiera atrapada en medio de una disputa financiera. Una más de las personas que pasan por una comisaría a horas imposibles mientras el resto de la ciudad duerme. Tecleó mi nombre completo. Tecleó mi número de seguro social. Revisó el expediente en papel. Bostezó. Se talló los ojos con el dorso de la mano. Y luego, con un suspiro largo de agotamiento, presionó la tecla *Enter para enviar mis datos a la red interna de la policía local. Y fue justo ahí cuando la atmósfera entera cambió. No gradualmente. No de forma sutil. Cambió de golpe. La pantalla frente a él dejó de mostrar el formulario de ingreso y, en una fracción de segundo, se pintó de un rojo brillante, violento, casi cegador. El resplandor carmesí le iluminó la cara como si alguien hubiera activado una alarma de emergencia directamente en su escritorio. El hombre se quedó inmóvil. En el monitor apareció una franja enorme bloqueando por completo todas las aplicaciones del sistema. Letras blancas, frías, imposibles de ignorar, se desplegaron en medio del rojo con un mensaje que no dejaba espacio para interpretación. Asterisco identidad federal protegida. Asterisco acceso restringido. Asterisco consulta no autorizada por jurisdicción local. Debajo de eso, empezaron a correr líneas automáticas de seguridad. El sistema local prácticamente se congeló frente a sus ojos. Las ventanas dejaron de responder, el cursor se trabó y la terminal activó un bloqueo inmediato para impedir que cualquier agente local siguiera viendo información sensible de mi expediente. No era una simple advertencia. Era un candado digital bajando de golpe sobre sus manos. El software de la comisaría estaba rechazando el acceso de su propia jurisdicción, al mismo tiempo enviando una alerta automática a mi agencia federal reportando que mi identidad operativa había sido comprometida por una detención local no autorizada. El oficial se puso pálido en cuestión de segundos. No exagero. Vi cómo el color se le drenó de la cara mientras sus ojos, todavía pesados por el cansancio unos segundos antes, se abrían con un miedo cada vez más evidente. La luz roja del monitor le marcaba los pómulos, la frente y el cuello como si acabara de ver un fantasma saliendo de la base de datos. Empujó la silla hacia atrás tan rápido que las patas rasparon con violencia el piso de loseta. El ruido chilló por toda el área de procesamiento y varios de los otros agentes voltearon al mismo tiempo. El hombre me miró. No con desprecio. No con fastidio. No como se mira a una detenida común. Me miró con una mezcla de desconcierto y auténtica aprensión. Porque acababa de darse cuenta de algo muy simple y muy peligroso. Procesar mi expediente estaba muy por encima de lo que su comisaría podía tocar legalmente. Hasta ese momento ellos creían haber arrestado a una contadora metida en un pleito familiar por dinero. Pero no. Habían detenido a una auditora forense federal en activo, con un perfil protegido y un nivel de autorización que la policía local ni siquiera tenía permitido visualizar. Y eso, dentro de una cadena de custodia, no era un detalle menor. Era un desastre. Un error de jurisdicción de los que te revientan una carrera. El oficial se lanzó sobre el teléfono de escritorio con dedos temblorosos. Tomó el auricular casi arrancándolo de la base y se lo pegó al oído mientras marcaba a toda velocidad, saltándose los canales normales de despacho. Su voz salió entrecortada, más alta de lo que pretendía, lo suficiente para que todos a su alrededor le escucharan.
Tengo un error de acceso en el sistema. ¿Qué demonios significa identidad federal protegida? Preguntó, clavando la vista en la pantalla roja como si temiera que el mensaje fuera a empeorar. Del otro lado no pude escuchar la primera respuesta, pero sí vi cómo su expresión cambiaba con cada segundo. Sí, señor, sí, acaba de aparecer al cargar el expediente. No, no me deja abrir nada, no, la terminal se bloqueó sola. Sí, está aquí, sí, enfrente de mí. Entonces la voz del jefe salió tan fuerte por el altavoz del auricular que hasta yo pude escucharla desde donde estaba. Detengan de inmediato todo el ingreso de datos. No toquen nada. Voy para allá ahora mismo. La orden cayó como un balde de agua helada sobre el área entera. Hasta ese momento, los otros policías habían estado observando el procedimiento con la indiferencia típica de un turno de madrugada. Algunos llenaban formularios, otros comentaban cualquier tontería entre dientes, uno más revisaba una bandeja con pertenencias decomisadas. Pero en cuanto oyeron al jefe hablar así, la atmósfera se tensó de inmediato. El oficial de guardia colgó sin dejar de verme. Luego hizo una seña brusca con la mano a uno de los agentes uniformados que estaba cerca de las celdas. Ese segundo oficial se acercó con una cautela completamente distinta a la que había mostrado cuando me esposó en mi casa. Ya no caminaba con superioridad. Ahora avanzaba como si no supiera si yo era una sospechosa, una testigo protegida o una bomba con tacones. Se colocó detrás de mí, sacó una llave universal del cinturón y me quitó las esposas con movimientos rápidos, casi torpes. El metal se abrió alrededor de mis muñecas doloridas y cayó en sus manos con un clic seco. No me pidió disculpas. Pero tampoco me volvió a tocar. Señora, por aquí, por favor, dijo, bajando el tono de voz de una manera casi respetuosa. Señora. No sospechosa. No detenida. No la acusada. Señora. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre el cambio de panorama. Me apartaron del área común de ingreso como si de pronto me hubiera convertido en una anomalía peligrosa que no sabían cómo manejar. No me llevaron a una celda. No me sentaron junto a otros arrestados. No siguieron con el procedimiento normal de huellas, fotografía y clasificación. Me escoltaron hasta una sala de interrogatorios al fondo del pasillo. La habitación era pequeña, fría, con paredes color gris sucio, una mesa metálica atornillada al piso y dos sillas que parecían diseñadas para incomodar a cualquiera que se sentara ahí más de 10 minutos. La luz blanca del techo zumbaba con un sonido irritante. En una esquina había una cámara de seguridad vieja, y del otro lado del espejo seguramente ya había alguien observando. Me dejaron sola ahí dentro. No por mucho. Pasaron exactamente 15 minutos. 15 minutos de silencio, de pasos apurados afuera, de puertas abriéndose y cerrándose. De voces amortiguadas corriendo por el pasillo como si la comisaría entera hubiera entrado en estado de alerta sin entender bien por qué. Yo me limité a esperar, con las manos libres sobre la mesa, escuchando el caos ordenarse del otro lado. Y entonces la puerta se abrió de golpe. No, ni siquiera eso. La puerta reventó hacia adentro por la fuerza con la que alguien la empujó. El jefe de policía local entró como una tormenta. Venía respirando fuerte, claramente por haber cruzado el edificio a toda velocidad. Su camisa estaba un poco desacomodada, la mandíbula tensa, la mirada encendida con esa mezcla de furia y confusión que aparece cuando un mando superior siente que su gente acaba de meterlo en un problema que no entiende. Se quedó parado en el umbral apenas un segundo, observándome. Yo lo observé de vuelta. Era un hombre curtido, de esos que ya vieron demasiados arrestos, demasiadas mentiras, demasiadas escenas domésticas convertidas en expedientes. Su cara no era la de alguien fácil de impresionar. Pero en ese momento había algo distinto en su expresión. Desconfianza, sí. Irritación, también. Pero sobre todo una pregunta enorme, muda, instalada detrás de los ojos. ¿Quién demonios eres tú y por qué mi sistema acaba de gritar como si hubiéramos arrestado a la persona equivocada? Sin apartar la mirada de mí, le ordenó a los otros agentes que salieran. Fuera. Todos. Los oficiales obedecieron de inmediato. Uno cerró la carpeta que llevaba en la mano,
Otro dio un paso atrás casi tropezando con el marco de la puerta. En menos de 5 segundos estábamos solos. El jefe cerró la puerta con firmeza y giró el seguro, asegurándose de que nadie interrumpiera la conversación. Luego caminó hasta el otro lado de la mesa y se quedó de pie, sin sentarse. Me estudió de arriba abajo como si intentara reconciliar dos imágenes imposibles: la mujer que tenía delante, despeinada por el arresto, con marcas rojas en las muñecas y una acusación de fraude doméstico en el expediente. Y el perfil restringido que acababa de bloquear todo un sistema policial. No le cuadraba. No podía cuadrarle. Porque según el reporte que le habían presentado, yo era una civil ordinaria envuelta en un pleito familiar por dinero. Una contadora, una heredera, una mujer denunciada por supuestamente mover fondos del patrimonio de su abuelo. Pero el sistema federal acababa de decirle otra cosa. Le había dicho que yo no era una simple ciudadana. Le había dicho que mi identidad no era de libre acceso. Le había dicho que su departamento acababa de tocar una puerta que no le pertenecía. Y eso lo tenía furioso. Voy a hacerte una sola pregunta, dijo al fin, con una voz baja, dura, contenida a la fuerza. ¿Quién eres realmente? La cámara del celular se sacudió violentamente. Mi madre dejó caer la copa. Mi padre se levantó de golpe del sofá. Y antes de que cualquiera de ellos pudiera procesar lo que estaba pasando, la entrada ya estaba inundada de agentes. Entraron en oleadas, con una velocidad brutal, botas golpeando la madera rota, linternas rebotando en las paredes, voces firmes llenando la casa con órdenes secas. El salón se convirtió en un torbellino de movimiento, chalecos negros, armas listas y autoridad real cayendo encima de una familia que, apenas un segundo antes, brindaba por mi destrucción. Su celebración había terminado. Y apenas iba a empezar su caída. El equipo táctico se movía con una precisión absoluta, como si cada paso ya estuviera calculado antes de entrar. Traían equipo pesado, cascos, chalecos antibalas, y avanzaban cubriendo cada ángulo de la sala sin dejar ni una sola salida libre. Todo pasó en segundos. FBI. Todos abajo las manos y al suelo ahora mismo. Y gritó uno de los agentes federales con una voz firme que llenó toda la casa. No era una advertencia. Era una orden directa. El aire en la sala cambió de inmediato. Ya no era una fiesta, ya no era una transmisión en vivo, ya no era una celebración de victoria familiar. Ahora era una intervención federal en tiempo real. Fiona apenas alcanzó a voltear cuando uno de los agentes se le acercó con rapidez y le arrancó el teléfono de las manos. Oye, no. ¿Qué espera? La alcanzó a gritar, pero ya era demasiado tarde. El agente cortó la transmisión de inmediato. Y en ese mismo instante, su mundo digital se apagó. En millones de pantallas alrededor del mundo, los espectadores vieron cómo la transmisión en vivo se detenía de golpe. Primero hubo interferencia. Luego un corte abrupto. Y finalmente, pantalla negra. El chat que segundos antes explotaba en burlas, insultos y risas por mi supuesto arresto, cambió en cuestión de segundos. Primero confusión. Luego silencio digital. Después miedo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué entró el FBI? Que esto no es un show, es real. Los comentarios dejaron de burlarse de mí y comenzaron a llenarse de pánico. La gente entendió, en tiempo real, que no estaban viendo un drama familiar, estaban viendo cómo una operación federal desmantelaba una casa entera. Y el humillante espectáculo que Fiona había querido usar para destruir mi reputación, se volteó por completo contra ella frente a todo Internet. Dentro de la casa, Fiona se quedó congelada. Literalmente inmóvil. Con el rostro pálido, los ojos abiertos, mirando el lugar donde segundos antes estaba su teléfono. Su imperio digital, su transmisión, su momento de gloria, había desaparecido en un instante. No tuvo tiempo de reaccionar. 2 agentes más entraron a la sala, avanzaron hacia mis padres y los separaron sin violencia innecesaria, pero con firmeza absoluta. Los empujaron contra la pared, asegurando sus manos detrás de la espalda mientras les colocaban esposas de acero que se cerraron con un sonido seco y definitivo. Asterisco clic. Ese sonido fue el final de su fantasía.
La expresión en sus caras cambió en cuestión de segundos. De satisfacción arrogante, a confusión. De confusión, a miedo. De miedo, a pánico real. Mi madre intentó girarse. Mi padre abrió la boca como si fuera a protestar. Pero ya era demasiado tarde para explicaciones. Lo sacaron de la sala mientras las luces rojas y azules de las camionetas federales iluminaban toda la calle a través de las ventanas. Los vecinos ya estaban afuera. Puertas abiertas. Gente asomándose. Celulares grabando. El escándalo que ellos habían querido provocar contra mí, ahora era su propia humillación pública. Los subieron a unidades blindadas sin ceremonia, sin respeto, sin discursos. Solo procedimientos. Solo consecuencias. El vecindario entero se había convertido en una escena federal activa. Al mismo tiempo, del otro lado de la ciudad, otra operación estaba ocurriendo. En un edificio elegante del centro, el despacho de abogados de Marcus fue rodeado por agentes federales. Entraron directamente al lobby sin anunciarse más de lo necesario, cruzaron la recepción y subieron hasta su oficina sin detenerse. El personal apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando ya estaban dentro del área privada. Marcus estaba sentado en su escritorio de madera pulida, rodeado de carpetas, papeles legales y pantallas encendidas. No alcanzó a levantarse. «FBI, manos arriba», ordenó uno de los agentes. El ambiente cambió en un segundo. Marcus intentó moverse hacia un lado, como si quisiera alcanzar algo en su escritorio, pero otro agente ya estaba encima de él. Lo esposaron ahí mismo. Sin discursos. Sin oportunidad de explicarse. Sin tiempo para destruir evidencia. Mientras tanto, otros agentes aseguraban documentos, confiscaban computadoras, servidores encriptados, archivos físicos y cualquier prueba relacionada con su red de corrupción. Todo era embalado, etiquetado y asegurado en tiempo real. Su mundo legal se estaba desarmando frente a sus ojos. Yo estaba en la estación de policía. Sentada. Inmóvil. Mirando las pantallas de monitoreo. Desde ahí podía ver todo, la casa de mis padres, la entrada forzada, el arresto, la operación en el despacho de Marcus, los vehículos federales moviéndose como piezas perfectamente coordinadas. No había caos. Había control total. Firmé los documentos finales de autorización con calma. Sin prisa. Sin emoción visible. Sabía exactamente lo que estaba pasando afuera. Mi familia finalmente estaba entrando en la fase irreversible del caso federal que ellos mismos habían activado. 14 meses después, el juicio llegó a su etapa final. La sala del Tribunal Federal estaba llena. Silenciosa. Pesada. El aire se sentía distinto, como si todo el país estuviera contenido en ese cuarto esperando la sentencia. El fiscal federal principal se levantó con seguridad y comenzó a leer uno por uno los cargos y las pruebas. Cada documento falso. Cada transferencia. Cada evidencia manipulada. Cada intento de fraude. Y luego proyectaron el video. El video de Fiona entrando a mi casa. El video del robo de documentos. El video del montaje de evidencia. No había forma de negarlo. Los abogados defensores intentaron hablar. Intentaron justificar. Intentaron negociar. Pero no había espacio para eso. La evidencia era demasiado pesada. Demasiado clara. Demasiado completa. El juez escuchó todo en silencio. Sin expresión. Sin emoción. Y finalmente tomó el martillo. Asterisco clac. Sentencia dictada. Marcus, 12 años en prisión federal y revocación permanente de su licencia para ejercer la abogacía. Mi padre y mi madre, 8 años cada uno, además de confiscación total de bienes para restitución obligatoria. Fiona, 5 años de prisión federal y prohibición total y permanente de redes sociales. La sala entera quedó en silencio. Mi madre se aferró a la barandilla del estrado llorando. «Penélope, por favor, perdóname. Me equivoqué», y gritó con desesperación, rompiéndose frente a todo el tribunal. Pero yo no sentí nada.
La miré. Sin odio. Sin tristeza. Sin duda. Solo vacío. Y ese vacío fue suficiente respuesta. Me di la vuelta. Sin decir una palabra. Sin mirar atrás. Caminé hacia la salida del tribunal. Las puertas pesadas de madera se abrieron frente a mí y el aire del exterior me golpeó de inmediato. La luz del sol de la mañana entró como una liberación. El mundo afuera seguía. El cielo estaba limpio. El aire era distinto. Y por primera vez en mucho tiempo, no había cadenas invisibles sujetándome. Respiré profundo. Ya no era parte de su historia. Ya no era su víctima. Ya no era su objetivo. Era libre. Y esta vez, de verdad. Penélope demostró una fortaleza psicológica extraordinaria al proteger, sin dudarlo, sus derechos humanos más básicos y al tomar la decisión definitiva de cortar para siempre toda relación con su familia tóxica. No fue una decisión impulsiva ni emocional. Fue una decisión consciente, firme y completamente irreversible. Las personas que traicionaron su confianza terminaron enfrentando las consecuencias legales inevitables de sus propios actos. No fue mala suerte, no fue exageración, no fue un error del sistema. Fue el resultado directo de su codicia, de su arrogancia y de las decisiones criminales que tomaron creyendo que nunca serían descubiertos. Y al final, el sistema de justicia simplemente hizo lo que siempre hace cuando hay pruebas claras: actuar. De esta historia se pueden aprender lecciones muy importantes sobre los límites personales y la protección emocional. Porque las traiciones más dolorosas casi nunca vienen de desconocidos. Muchas veces vienen de personas cercanas. De la familia. De la sangre. De quienes uno jamás imagina que podrían hacer daño. Pero es precisamente ahí donde más cuidado se necesita. Tener un lazo familiar no significa que debas aceptar abuso emocional, manipulación constante o explotación financiera. Ningún vínculo justifica perder tu dignidad, tu estabilidad o tu paz mental. Poner límites firmes no es egoísmo. Es protección. Es autocuidado. Y, en muchos casos, es la única forma de sobrevivir emocionalmente a relaciones que se vuelven destructivas. Alejarse por completo de personas tóxicas no es debilidad. Al contrario. Es una de las muestras más claras de fuerza interior. Porque requiere valentía enfrentar la presión, el chantaje emocional y la culpa que muchas veces viene disfrazada de familia. Pero cuando una persona decide alejarse, está eligiendo algo más importante: su bienestar, su estabilidad y su futuro. En esta historia, el sistema legal se convirtió en la herramienta que finalmente expuso la verdad. Y aunque muchas veces la justicia puede tardar, los hechos verificables, las pruebas sólidas y la evidencia real siempre terminan teniendo más peso que las emociones manipuladas o las versiones inventadas. La verdad, cuando está bien documentada, siempre encuentra la manera de salir a la luz. El equipo de esta narración agradece sinceramente a todos los que llegaron hasta el final de esta historia. Y ahora queremos dejarte una pregunta. ¿Qué harías tú si descubrieras que tu propia familia está tratando de incriminarte en un crimen grave? ¿Cómo reaccionarías si las personas en las que más confiabas fueran las mismas que intentan destruir tu vida? Déjalo en los comentarios y comparte tu opinión. Y si esta historia te hizo reflexionar, no olvides suscribirte para más relatos intensos como este.